7:33 de la mañana, estamos en vivo, es la hora del este en los Estados Unidos, 8:33 hora de Venezuela. Este jueves se celebra aquí en los Estados Unidos, en Canadá y en otros países de manera oficial el Día de Acción de Gracias, un momento para agradecer incluso por los alimentos, por la unión de la familia, por las bendiciones recibidas. Pero, ¿qué ha pasado este año 2024? ¿Cómo el comportamiento de la economía ha tenido un impacto directo en el poder adquisitivo de quienes residen en este país? Y por supuesto esto se va a ver reflejado sin duda alguna en esta compra de productos de la Cena de Acción de Gracias. Está con nosotros el día de hoy para hablarnos acerca del comportamiento de la economía y del impacto que tiene en el día a día de los ciudadanos. La economista María Lorca Susino. María Lorca, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme siempre. Me hacía falta ya hablar contigo para que nos pongas al día sobre el comportamiento de la economía. Hemos visto cómo se han disparado, por ejemplo, en los mercados bursátiles cuando se anunció el triunfo de Donald Trump, y quisiera que nos presentaras un balance de cómo ha sido el comportamiento de la economía en lo que va de este año. Bueno, vamos a ver una cosa, la economía tiene un ciclo, ¿no? Y tiene, digamos, una velocidad y un paso. Ha ganado el presidente electo Donald Trump, pero la economía no iba bien. La economía básicamente seguíamos teniendo muchísima inflación y lo veíamos todos los días, ¿no? Lo que sí ha cambiado un poco es que ahora absolutamente todos los índices que tienen que ver con el consumidor, ¿no? Y que nos toca directamente al consumidor, porque hay muchos índices, tiene índices bursátiles, Sí. tiene muchos índices, pero lo que son con nosotros ha cambiado mucho la tendencia, esa tendencia negativa y pesimista que lo veíamos en el índice de sentimiento del consumidor, ¿no? Ha cambiado y ahora vemos que hay una esperanza y una expectativa positiva a cómo va a ir la economía en los próximos 6 meses. Pero nosotros estamos a día de hoy, ¿entiendes? Y a día de hoy lo que tenemos es que todo continúa siendo más caro porque el cambio que estamos esperando y que sabemos que va a venir por las nuevas políticas que se van a implementar, que nada van a tener que ver con lo que tenemos a día de hoy, pues sabemos que va a cambiar mucho la economía y esperemos que a mejor, desde luego. Quisiera que habláramos del tema de los alimentos. No sé cuál es tu percepción y la información que manejas, pero cuando uno va a hacer mercado es impresionante lo que van subiendo los precios de los alimentos, y en especial en este caso el precio de los huevos, que es una cosa impresionante entre la gripe aviar y las fiestas y las vacaciones de los niños por la Semana de Acción de Gracias, pues dicen que esto también ha elevado el consumo. Entonces quisiera que habláramos acerca de algunos productos que no deberían faltar en nuestra mesa. Bueno, mira, lo que nosotros estamos viendo es que lo que tiene que ver el índice que mide lo que son los precios de los alimentos, que la da la Reserva Federal de San Luis, lo que es el crecimiento de los precios acumulados, el agregado desde enero del 21 a día de hoy, pues lo que siempre te digo, pues creo que está en un 27%, es decir, que todo, absolutamente todo, tú miras la docena de huevos, cuánto costaba hoy, cuánto costaba en enero del 21, pues te habrá subido un 20 y pico por ciento, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos. A esto, que es el resultado de un aumento de precios, tenemos que añadirle el problema que siempre hemos tenido y lo hemos hablado aquí. El problema es de suministro, la parte de supply, la parte de proveer al mercado con lo que se necesite. Como hemos visto durante estos años que hay una guerra abierta contra absolutamente todo lo que tiene que ver con los productos naturales, ya sabemos que las vacas contaminan, que los huevos no se carán, en fin, no sé, una cantidad de cosas. Entonces no tenemos supply, no tenemos suministro, ¿no? Entonces, claro, la demanda continúa y está ahí, porque somos, o sea, los millones de americanos que estamos somos los que somos aquí, ¿no? Y si no tenemos suministro, pues ¿qué pasa? Que aumentan los precios, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en los suministros, y hasta que esta cadena de suministro no se arregle, que es el problema que hemos tenido desde el COVID, pues vamos a seguir teniendo estos precios altísimos a la hora de poder poner comida en nuestras mesas. Ahora, ¿cómo afectaría este control arancelario que ha anunciado Donald Trump una vez llegue al poder el 20 de enero en lo que tiene que ver con los productos que nos llegan acá a Estados Unidos desde China, Canadá y principalmente México? ¿Cómo esto afectaría el consumo en este país? Es que depende, vamos a ver, es que él está hablando de que va a poner aranceles, pero no ha especificado a qué, porque él, vamos a ver, él cuando llegó a ser presidente la primera vez, él puso aranceles a las lavadoras, a los paneles solares. Tú y yo no compramos un panel solar.
ni una lavadora, ni una secadora, ni compramos una rueda de motor, ¿me entiendes? Nosotros vamos al supermercado todos los días. Entonces, que ponga aranceles a esos productos que no son de consumo diario de la ciudadanía, pues eso es un tema que va mucho más allá de nosotros, ¿no? Que por cierto, si nos ponemos a analizar eso, pues vamos a ver una cosa, aquí hay que tomar parte, no se puede ser juez y parte, ¿qué tienes que tomar? ¿Tú qué quieres defender? ¿La economía de tu país o la economía del país chino? Porque hay que ser claro en el asunto. Hombre, yo prefiero defender mi país, los Estados Unidos, yo quiero que se cree trabajo en los Estados Unidos, yo quiero que la gente de mi país tenga un futuro, que la gente joven vea que puede hacer el sueño americano. Para eso tú tienes que defender tu comercio. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues tú tienes que defenderte contra los países que no están comerciando justamente y que no están teniendo, digamos, las mismas reglas y regulaciones que tú tienes. Entonces, si tú tienes un China que nos invade de productos a precio barato porque no están compitiendo legalmente. ¿Por qué? Porque tienen subsidios que nosotros no tenemos y porque le pagan a sus trabajadores unos salarios que nosotros por ley no podemos ni debemos, pues entonces a mí eso no me parece una competición justa y creo que añadirle unos aranceles es de momento lo que toca, ¿no? El hablado de un 25%, ¿te parece un porcentaje justo o competitivo? Es que el 25% del que él habla equivale, o el 10%, digamos, al engaño, a la trampa que ellos nos hacen a nosotros. Entonces, si ellos están infravalorando el precio de su producto en un 15%, pues tú le añades un 15% de aranceles. Entonces, el porcentaje que él lanza ese no es cualquier cosa, es en base a la infravaloración o precio del producto que nos llega a los Estados Unidos con comparación al precio que se produce aquí. Ahora, veíamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que, bueno, estaba insinuando que esto va a traer como consecuencia una guerra de aranceles, porque ella decía, detrás de un arancel vendrá otro, y hablaba de que afectaría lo que tiene que ver los precios de General Motors, y dice, justamente quienes más consumen este tipo de vehículos es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo esto también afectaría cuando el ciudadano va a comprar un vehículo que sin duda alguna es un producto de primera necesidad aquí, pues para poder trasladarse? Mira, es que cuando él habla de México y Canadá, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, mira, el NAFTA ya no se llama NAFTA. El NAFTA, cuando vino el presidente Trump, lo cambió. Fue lo primero que hizo en materia de comercio exterior, porque acuérdate que el NAFTA se firmó el siglo pasado. Mira, el NAFTA no tenía ni un capítulo en comercio de Internet, en todo esto de comercio que nosotros hacemos, que llamamos por Amazon y nos lo traen. Ni siquiera existía eso, porque estamos hablando de mitad del 90, ¿me entiendes? Entonces lo tuvo que cambiar. Entonces uno de los problemas que tenemos es que uno de los chapters que se llama, ¿no?, de los capítulos con México, es que el presidente Trump obligó a México que si México quería importar las partes de los coches o los coches entre los Estados Unidos, tenían que cumplir en el 2025 con una serie de regulaciones, y era que creo que era, ahora mismo no me acuerdo exactamente, que a los trabajadores se le tenía que pagar $16 la hora, que es el equivalente que se paga en Estados Unidos a un trabajador que hace el mismo trabajo, que los coches tenían que ser fabricados en México hasta un 78-80%, es decir, no se podía hacer lo que se llamaba IKEA, ¿no?, que tú tenías los barcos chinos con los coches semidesmontados, te los montaban en México y los importaban. No, tenían que ser producidos, tenían que ser hechos en México de principio a fin un 80%. Y que si eso no lo cumplían en el 2025, que entonces iban a meterle aranceles. Yo creo que eso es de los aranceles que él está empezando a hablar. Lo que pasa es que como él habla y no da las explicaciones pertinentes, porque estaría hablando 30 horas, ¿no?, entonces los demás tenemos que interpretarlo, pero yo creo que viene por ahí el tema de todo lo que tiene que ver con los coches que habla la presidenta. O sea, ¿tú lo ves como una medida que pudiese ser positiva a favor de la economía en Estados Unidos? Hombre, claro, porque lo que nos estaban haciendo, sobre todo con el tema del automotriz, ¿no?, de los coches, es que nos estaban importando coches, primero que se producían en México a un precio más barato, porque no se le pagaba $16 la hora a los trabajadores mexicanos, ni se les permitía tener sindicatos, ni se estaba dando el mismo trato de equidad a la mujer, ni muchísimas otras cosas que el presidente Trump, con la persona encargada de comercio, Lysinger, de aquella época, ¿no?, y hay
hay un montón de artículos sobre ello, obligó a los mexicanos, ¿no?, a poner en práctica para equiparar, ¿no?, el mismo nivel laboral, ¿no?, digamos, de ética laboral, ¿no? Y después que había un montón de coches que no se producían en México, venían semiproducidos de China, y lo único que hacían era el ensamblaje en México y no los metían aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que el presidente Trump hizo cuando entró con referente al NAFTA, que ahora se llama el USMCA, es United States Mexico and Canada Agreement, que es lo que yo creo que él se está metiendo, porque no se han cumplido hasta el día de hoy la mayoría de los requisitos que cuando se firmó ese tratado entre estaba Peña Nieto de aquella época, Trump, Trudeau y López Obrador lo aceptó completamente. Creo que a día de hoy se está respetando. Ya vamos a hablar más adelante de las proyecciones de la economía para el próximo año, pero como tú lo decías al inicio de esta conversación, en este momento, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo han variado los hábitos de consumo de quienes residen en Estados Unidos y cómo esto va a impactar lo que se conoce como la cena de Acción de Gracias? Mira, los hábitos los hemos tenido precios. Entonces, en el momento que tú tienes que cambiar tu hábito de consumo debido a que los precios no te permiten mantener tu nivel de consumo, tú lo que te estás es empobreciendo, ¿no? Entonces, nosotros todos hemos tenido un sentimiento de más pobreza cuando vamos al supermercado, porque todo está carísimo y tenemos el mismo salario, ¿no? Con respecto a la cena de Acción de Gracias, es muy curioso, porque a partir en el 2019... No, en el 20 se vio un cambio por el COVID muy significativo en el número de consumo, por ejemplo, es un dato curioso, ¿no?, el número de consumo de pavos. ¿Por qué? Pues porque no hubo cena de Thanksgiving, no nos podíamos mover, estábamos todos confinados, pues olvídate. Pero es que esa bajada de consumo de pavos se ha venido manteniendo hasta este año. Este año hemos visto por primera vez desde el 2020, a día de hoy, según los datos que yo estoy viendo de lo que se está publicando, que por primera vez se ha aumentado, parece ser que ya se vuelve a la tradición, ¿no?, de la cena de Acción de Gracias, y de que el pavo se está volviendo a comprar a un precio superior al que compramos el pavo en el 2019, que fue la última vez que hicimos una cena de Acción de Gracias como se debe, ¿no? Entonces, bueno, todo sigue más caro, la zanahoria, los huevos, absolutamente todo, porque la inflación a nivel de alimentos sigue estando en más de un 20%. Por ejemplo, ¿cómo se está comportando el precio de la gasolina? Veía recientemente que bajó en algo. ¿Esto tiene también un impacto en el resto de los productos alimenticios? Total, en este caso, por el tema del transporte? Claro, vamos a ver, nosotros el mayor problema que tenemos, por lo que tenemos esta inflación, es que la inflación es el aumento de los precios que nosotros consumimos, ¿no? Pero claro, cada producto tiene un peso en esa calculación, ¿no? Por ejemplo, la comida, la vivienda, que es uno de los mayores problemas, tiene un 40% en el peso de cómo se calcula la inflación, el 40%, Y después viene la energía, ¿vale?, que tiene como un 20%. Entonces, claro, tú tienes la vivienda con un 40%, la comida con un 10 y pico, 17, 18, y la energía con un 20%, y no solamente eso, sino que, como tú muy bien dices, una cosa es la energía, que el precio de la gasolina, pero la cantidad de productos derivados que hay de todo lo que se saca es brutal. O sea, es que desde las zapatillas de deporte, las raquetas de tenis, yo qué sé, las bolsas para los niños, ir a la lanchera que le pones el bocadillo, el transporte, obviamente. Entonces, si se pudiera bajar el precio de lo que es el crudo, eso arreglaría muchísimo la inflación. Pero como todavía los Estados Unidos no hemos dejado de ser autosuficientes por todas estas políticas que ya sabemos, y dependemos desgraciadamente del precio de la OPEC, y ya sabemos la OPEC que está reduciendo producción para mantener el precio, pues entonces tenemos este problema. Hasta que nosotros no volvamos a ser independientemente energéticos, independientemente, y volvamos a controlar el precio nosotros no vamos a poder ver una reducción significativa de la energía, porque no se puede seguir sacando de las reservas estratégicas, que están ya en mínimos. ¿Qué ha hecho falta para mejorar la economía en este país y cuál es la participación, por ejemplo, en política monetaria de la Fed para tratar de regular algunos precios?
Mira, es que cuando tú tienes la inflación que tú tienes, porque vamos a repetir, ¿qué es la inflación? La inflación es la subida de los precios. ¿Y por qué no suben los precios? Porque tenemos mucho dinero en circulación, ¿vale? Ese dinero en circulación, ¿de dónde viene? Bueno, ahora la Fed estuvo, acuérdate, durante la pandemia había mucho dinero, la Fed ya ha cortado todo eso, por eso estamos viendo mucho dolor en muchos hogares, está cortando, ha subido las tasas de interés, las hipotecas están carísimas, las líneas de crédito, las tarjetas de crédito no te cuento. Sí. Pero claro, la Fed ya ha hecho todo lo que podía hacer y seguimos con la inflación alta. ¿Por qué? Porque falta la política fiscal del gobierno. Ya ha anunciado el presidente electo Trump que cuando él llegue ya esto lo va a cambiar y que realmente por eso está este ministerio que va a revisar todos los gastos que tenemos y a dónde va el dinero y a quién se le da, cómo y cuándo y dónde. Y entonces yo creo que esto va a ayudar muchísimo a que la inflación, que es lo que realmente a ti y a mí nos pega, porque a mí el Totalmente. Standard and Poor's 500, a mí qué me importa, si yo eso no, eso para mí me da igual. Yo lo que quiero es que mi inflación, el precio de lo que yo compro, pues esté a mi bolsillo y eso, desde luego, todas estas élites políticas y pensadoras y tal que viven en Washington y en Nueva York, que no creo que hayan ido a un supermercado en los últimos 20 años, sepa de qué se está hablando. Totalmente cierto. Aquí pues mantenemos la preocupación de, como tú lo decías, cómo pagar el lease del carro, la casa, el costo del servicio eléctrico, que ahorita porque tenemos este frente frío o este tiempo de clima favorable, pero recientemente era horrible poder estar dentro de la vivienda sin tener el aire encendido. Entonces, bueno, todos estos son costos que se suman, mientras que la mayoría de los salarios se mantienen. Entonces, se hace como cuesta arriba, tan solo cubrir la estructura de costos. No sé cuál es tu percepción, pero yo que me pongo a observar, por ejemplo, en el conjunto donde resido, casi nadie decoró de Navidad. También he ido a algunos centros comerciales y ves muchísima gente, pero con muy pocas bolsas. Entonces siento que este particularmente ha sido un año desde el punto de vista del poder adquisitivo muy limitado para quienes residen en este país. Mira, es que hoy justamente, en un ratito, va a salir el Producto Interior Bruto del tercer trimestre, de este trimestre que ha acabado, que son los meses de julio, agosto y septiembre, ¿no? Y vamos a ver cómo ha ido. Son meses, realmente la segunda mitad del año son de mucho gasto, porque tienes todo lo que es la época de verano, ¿no? La estival, y después viene pues lo que siempre hemos hablado, ¿no? Halloween, Thanksgiving y después, bueno, pues las Navidades o lo que se celebre en cada casa, ¿no? Entonces, realmente se gasta más dinero en la segunda mitad que en la primera mitad, ¿no? Lo que se llama la famosa cuesta de enero, ¿no? Porque vamos todos aquí. Entonces, bueno, vamos a ver en qué ha salido, pero sí te digo que ya sabemos que, por ejemplo, en la época de Halloween se gastó muchísimo menos dinero, todo el rollo este de los disfraces y tal. Y ahora, bueno, vamos a ver, lo que sí, como te digo, las expectativas, que son muy importantes, ¿no? Como la gente, mucha gente se siente ahora que va a haber un cambio de gobierno, pues la gente parece ser que todos los indicadores de consumo, ¿no? Están en positivo, pero la gente tiene un poco de esperanza de que esto cambie. Ahora, María Lorca, tocaste un punto que yo creo que muchos nos podemos sentir identificados y es el tema y la preocupación de las tarjetas de crédito. Muchas veces las utilizamos para salir de una emergencia o porque queremos darnos en este tiempo, en estas fiestas, un gustico, un regalito, un detallito y decimos, bueno, trabajo todo el año, me lo merezco, ya después resuelvo, Dios proveerá. Pero ¿cómo nos afecta el no pagar las tarjetas de crédito y cómo está el tema de los intereses? Mira, no pagar las tarjetas de crédito, a ver, tú puedes pagar el mínimo, ¿no? Y continúas con la bola de pelota, ¿no? Pues que depende de la tarjeta, pues sigue 20, 20 y pico por ciento, una locura, ¿no? Y te voy a Sí. explicar por qué no está bajando. Entonces, yo a todo el mundo le recomiendo la tarjeta de crédito, aunque sea lo mínimo hay que pagarlo, porque tú sabes que en este país es todo crédito, si a ti te falla tu Sí. crédito, es que no vas a ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que defenderlo como la propia vida, ¿no? El FICO este, ¿no? De la tarjeta de crédito. Mucha gente me pregunta, pero bueno, si ya han bajado los intereses, ¿por qué no me baja la tarjeta de crédito? Bueno, aquí está el problema, ¿no? Es que el señor Jerome Powell lo que él baja son los intereses a 24 días, a 24 horas, perdón, lo que se llama los intereses a corta duración. Los intereses a larga duración, que son, por ejemplo, las hipotecas, que bajaron y están otra vez casi al 7, que esto es lo nunca visto, bajaron al 6,12 y ahora está al 6, creo que es 70 y pico, la última vez que lo miré, que creo que fue ayer o antes de ayer,
porque esos son intereses que se hacen a larga duración. Eso tiene que ver con la oferta y la demanda, cómo tú crees que va a ir la economía en el futuro, ¿no? Entonces, estos son intereses a larga duración que no tienen nada que ver con lo que el señor Jerome Powell haga con estos Fed Fund Rates, que él está bajando ahora la última vez 25 puntos básicos, ¿no? Entonces, por eso no estamos viendo el ajuste que todo el mundo pensaba, me van a bajar. No, espérate, porque eso es un interés que va por otra ruta que nada tiene que ver con esto. Claro, y es que yo recuerdo cuando vimos la noticia y uno así como con expectativa positiva de, bueno, lo voy a sentir reflejado, y realmente es que no es como uno se imagina. Quisiera que hablaras acerca de las expectativas que se tienen con respecto a esos cambios que ya ha anunciado a grosso modo Donald Trump con respecto a la recuperación de la economía y el poder adquisitivo para el próximo año. ¿Qué se debería hacer para que nosotros, los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, podamos sentir una recuperación? Pues mira, hay dos cosas que son fundamentales. Primero y principal, tiene que quitar las regulaciones, porque la pequeña y mediana empresa está ahogada, y está ahogada por todas las regulaciones que han puesto. Yo creo que nosotros ya aquí hemos hablado que el total de número de regulaciones equivale a casi 1.7 trillones de dólares. Es decir, a la pequeña y mediana empresa implementar todas estas regulaciones en total les está costando 1.7 trillones. Esto significa que la pequeña y mediana empresa no va a poder contratar a esa persona, que la pequeña y mediana empresa va a tener que decirle a alguien, mira, te contrato solamente a tiempo parcial, o que no va ¿sabes? Eso afecta a la pequeña y mediana empresa, que es el que mueve la economía de un país, ¿no? Entonces, primero ya está hablando de las regulaciones, y segundo, está hablando de que va a bajar los impuestos, va a mantener los impuestos que él en su día ya puso, que por cierto siguen intactos a día de hoy, nadie los ha cambiado, pero que los va a revisar a la baja, sobre todo una vez más a la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque la pequeña y mediana empresa es el motor económico del país, es el que contrata. Y una vez que tú contratas, tú echas la rueda, la maquinaria del crecimiento económico, ¿no? Entonces, simplemente haciendo esas dos pequeñas cosas que él ya, y defendiendo el comercio de la pequeña y mediana empresa, que no venga una empresa que no está jugando con las mismas normas a competir con tu producto. Yo creo que eso es lo que se necesita y lo que él ya está hablando, y por eso vemos que en los próximos 3-6 meses hay mucha euforia, hay mucho contento, ¿no? Hay mucha expectativa, pero como dicen los americanos, las palabras hay que ponerlas en acciones, ¿no? Y eso es donde es lo más importante y lo que todos estamos mirando, que todo lo que ha dicho pueda ponerlo en acciones. Y también te digo una cosa, tiene el Congreso, entonces no creo que le sea muy difícil poner esas palabras en acciones. O sea que el presidente electo tiene todo a su favor en este momento para poder llevar a cabo lo que ha dicho durante campaña a la acción una vez que asuma el poder. Hombre, totalmente, porque si me dijeras que tiene la presidencia pero no tiene el Congreso, pues entonces no pasas una sola norma, tendrías que pasarla por orden ejecutiva, que tampoco es plan, ¿me entiendes? Pero aquí tú puedes mandar la orden a debate, la mira el House of Representatives y después va al Senado, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer una muy buena legislatura, se puede legislar, se puede debatir, se puede explicar. No hay que hacerlo por orden ejecutiva, que me parece algo de tercer mundo en los Estados Unidos. Hay una situación que preocupa y quisiera que tú nos dieras tu versión. ¿Cuál es tu percepción? Se ha hablado de que si Trump cumple con eso que prometió de la ola de deportación de migrantes que no estén de manera regular, pudiese afectar lo que tiene que ver con la producción agrícola y también con lo que tiene que ver el área de construcción, porque allí están muchas de esas personas migrantes sin documentación haciendo ese tipo de trabajo. ¿Tú crees que verdaderamente de llegarse a dar esta deportación masiva se puedan ver afectados los productos agrícolas y el área de construcción? Muchos de esos empleados rasos, obreros, forman parte de esta comunidad de inmigrantes. Mira, yo creo que cuando se habla de inmigración es como todo, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Yo creo que hay que deportar, pero hay que deportar a quien se merece ser deportado, al que no está contribuyendo, al que no está respetando, al que está agrediendo. Yo creo que para que lleguen a esta gente que está trabajando duramente en la construcción, en la agricultura, antes que ellos, creo que hay mucha gente. Entonces yo creo que, y no creo
que la nueva administración esté por deportar a gente que contribuya al país, porque ellos siempre han dicho que ellos lo que quieren es una inmigración porque necesitamos gente que venga a trabajar. Yo soy inmigrante, yo vine aquí a trabajar, pero que venga a contribuir, que venga a trabajar, que venga a querer al país, no que venga a destrozarlo, ¿no? Entonces yo creo que hasta que se llegue ahí hay mucha gente por delante. Quisiera que hablaras acerca de algunas recomendaciones que pudieses brindarnos en relación a qué hacer cuando estás moroso con tus compromisos, por ejemplo, la deuda de la casa, el carro, las tarjetas de crédito. A veces somos mal asesorados y tomamos decisiones que tienen una repercusión negativa. ¿Qué no hacer y qué hacer cuando estás frente a una deuda pero no tienes capacidad de respuesta para asumirla? Mira, yo siempre digo que las deudas siempre hay que intentar pagar el mínimo, es decir, el mínimo requerido, ¿no? Hay mucha gente que yo conozco que me dice, he perdido la casa, pero es que ¿cómo he podido perder la casa? Porque cada vez que tenía un dinero extra yo iba, digamos, a rebajar el principal para que es que eso no hace diferencia, ¿me entiendes? Uno tiene que tener es para pagar el mínimo requerido de cada una de las deudas que uno tiene y después poner las deudas, digamos, en orden de importancia, ¿no? Si está realmente apretado, ¿qué deuda es fundamental pagar? Pues obviamente la casa, después el coche o al revés, ¿no? Cada uno tiene su prioridad, ¿no? Y después, bueno, pues también en este país hay muchísimas maneras de ajustar todas las deudas por tarjetas de crédito que se tienen, ¿no? Yo creo que Estados Unidos es un país que da muchas oportunidades, pero hay que pensarlo y sobre todo la gente se tiene que asesorar bien. ¿Okay? Lo que funcionó con tu primo hermano no tiene por qué funcionar contigo. Entonces, hay que asesorarse. Y también te digo una cosa, Marjorie, hay mucha gente que vive del cuento en esto de las finanzas personales, ¿no? La gente de verdad tiene que asesorarse bien. Quizá pueda costar un poquito más un buen asesoramiento en un banco por alguien que esté calificado, ¿no? Y bueno, eso es fundamental porque es que es la vida de la gente. Claro, claro, por supuesto. Todo el mundo necesita ese asesoramiento en esa materia crediticia de finanzas, comercial, porque es tan ajeno a muchos de nosotros. Es tu materia, pero muchas veces nosotros no conocemos cómo funciona el sistema en ese sentido aquí en Estados Unidos. Así que agradecemos de antemano este asesoramiento y estas recomendaciones. Esperemos que la economía en este país, entre otras cosas, mejore lo más pronto posible. Gracias por estar aquí, María Lorca. Muchísimas gracias, como siempre. Feliz Acción de Gracias. Feliz día por anticipado de Acción de Gracias. Bendiciones. Un abrazo. Gracias. Era María Lorca Susino, ella es economista, acompañándonos siempre para presentarnos su percepción, todo ese conocimiento que maneja como economista en relación a estos temas de la economía, las finanzas y las medidas que podría adoptar el próximo año el presidente electo Donald Trump. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese con nosotros.